Damos la bienvenida a todos, a nuestra hermana, no sé cómo se llama, ¿cuál es tu nombre? Sujaí. ¿Brasileña? No. Venezolana. Ah, venezolana. Amén. Gloria al Señor por eso. Aquí hay muchos venezolanos, faltan muchas personas, lamentablemente. Mira, dice la palabra que buscar primeramente el reino de Dios y todo va a venir por añadidura. Pero nosotros somos al contrario. Buscamos las añadiduras y después buscamos el reino. Después venimos buscando al Señor, diciendo: Señor, ayuda a mi hogar. Ayúdala a llevar estas cargas. No puedo más con este problema. Pero es que no buscamos primeramente el reino. Los pastores no están en una reunión ellos en Madrid. Vienen hoy. Algunos hermanos no están. Pero déjeme decirle que a Dios le duele eso. Que pudiendo estar, no estamos. Y los escondemos. Porque la predicación va por ahí. Los escondemos de Dios. Génesis. Vamos a ver qué dice Génesis. Capítulo 3, versículo 8. Yo me busqué esta palabra cuando la estaba leyendo. Medité en este árbol que es la higuera. ¿Qué representaba en el cristianismo la higuera? Y déjeme decirle que hay 44 versículos en la Biblia que habla de la higuera. En una ocasión el Señor la maldijo. Y en otra ocasión el Señor dijo que estuviéramos atentos a la higuera, a la rama, porque el verano se acercaba y eso significa que el reino de Dios viene. Amén. Y la iglesia estamos dormidas, lamentablemente estamos dormidos. Ya se están viendo señales, estamos viviendo los últimos tiempos. Mira, yo me acuerdo en el 2000 que todo el mundo estaba atento porque iba a suceder algo a la tierra. Unos estaban con miedo, otros estaban preparados. Porque cuando Dios creó a Adán, no sé si era hasta el diluvio, se cumplían 2000 años. Y en esos diluvios, en esos 2000 años, nace también Abraham. ¿Y quién era Abraham? El padre de la fe. Y desde ahí hasta el nacimiento de Jesucristo fueron otros 2000 años. Y yo lo entendía de esa manera, que del nacimiento de Cristo hasta este 2000 se cumplían otros 2000 años. Pero es que yo no había notado también que cuando nació Jesucristo duró 33 años. ¿Es así? Y fue crucificado. Y dice que la tierra tembló. Y dice que se rasgó el velo del templo. Se oscureció el sol. Fue un suceso extraordinariamente grande. Del 2000, desde el nacimiento de Cristo hasta los 33 años eran 2033. Y del 2000, desde la muerte de Cristo hasta el 2033 de este mes que estamos viviendo, el 2024, se cumplen 2000 años. O sea que si estábamos preparados en el 2000, déjeme decirle que la edad de Cristo también cuenta. Y de ese nacimiento hasta allí eran 2033 años. Y de ahí hasta este 2033 son otros 2000 años. O sea que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y la iglesia sigue dormida. La gente no quiere venir a la iglesia. Buscan muchas excusas.
Y Dios no quiere eso ya. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron. Primera pregunta. Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. El 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están todos aquí los cristianos? ¿Dónde están los hermanos? Yo sé que hay dificultades en la vida. Yo sé que hay problemas en la vida. Pero si no le damos la importancia a Dios, esos problemas van a seguir, no lo vamos a poder remediar. Porque si no es con Dios, nosotros no podemos hacer nada. El tema de esta predicación yo le había puesto, ¿dónde estás tú? Es una pregunta que deberíamos de hacernos nosotros cada mañana. ¿Dónde estoy yo? ¿En qué lugar estoy en tu presencia, Señor? Y yo me busqué, porque cuando estas parejas dice que se escondieron de Dios, cuando habían pecado se habían escondido de Dios. Cuando Dios se paseaba, muchas veces Dios se pasea en nuestras vidas y cuando pecamos los escondemos de Dios. Y dice, primera de Juan dice que si confesáramos con nuestra boca nuestro pecado, Él es fiel para perdonarlo. Y yo creo que esta pareja, si ellos hubieran confesado, Dios lo hubiese perdonado. Porque Dios es misericordioso. No hay mejor Dios que el que nosotros tenemos, que Dios nos perdona todas nuestras faltas. Pero adoptamos a escondernos. Porque eso fue lo primero que hicieron ellos, esconderse. Dice que cuando escucharon a Dios, lo primero fue que escondiéndose. Y no se fueron a otro árbol más que la higuera. Dice que cogieron las hojas y se taparon sus vergüenzas. Y yo cuando meditaba sobre esta higuera, cuando agarraron, me imaginé yo que ese árbol estaba tan cerca de ellos. Algunos, cuando yo estaba estudiando esto, algunos dicen que pudo haber sido el fruto prohibido, el higo, no la manzana como muchos la tenemos. No dice la Biblia qué fruto es, eso lo sabe Dios. Nosotros no somos quienes para decir que fue el higo, pero muchos llegan a un extremo que pueden asegurar que puede haber sido esto. Vamos a ir a Jeremías 24 del 1 al 10 y quiero que la hermana Isabel me lo lea, por favor. Pero antes de todo quiero darle el significado de este árbol. Dice así: en la Biblia se menciona, dice, que el primer árbol del Edén fue la higuera, dice. En la cultura mesopotámica se le consideraba el árbol del conocimiento. Eso significaba la higuera, el conocimiento. Se decía que en numerosos, el higo tiene muchos granos. Dice que ellos lo consideraban como una fertilidad. De hecho, el árbol de higo da muchos frutos. Yo creo que es el árbol que da más frutos. Y sigue diciendo, el higo representa la unidad universal del conocimiento humano. La higuera es asociada con abundancia debido a la capacidad de producir grandes cantidades de frutos.
En la mitología griega, la higuera estaba consagrada a la fertilidad. En la tradición budista, el árbol, bajo la causa de Buda, alcanzó la iluminación y era la higuera sagrada de todo conocimiento, de la sabiduría de ellos. Mientras que en el antiguo Egipto, la higuera era vista como el árbol de la vida y de la muerte. En la cultura egipcia la consideraban como la vida y la muerte. Es decir, cuando ellos comían, se decía que ellos podían tener una vida larga. Pero al mismo tiempo la usaban como medicina para los muertos. De hecho, si los vamos a Segunda de Reyes, me parece que es cuando el rey Ezequías me parece que sí, que Isaías le predica, porque ya estaba a punto de morir, y le dice que él hizo una masa de higo y se la puso y fue sanado. Por eso muchos creen que pudo haber sido el fruto prohibido. Los judíos dicen que cuando leían la Torá, buscaban los higos y se sentaban bajo de la higuera para leer, para traer sabiduría a su mente. El higo representa mucho en la vida del cristiano. No digo que sea el fruto prohibido, porque eso solo Dios lo conoce. Y no soy yo quien pueda decir que pudo haber sido él. Pero me llamó mucho la atención porque lo primero que esta gente buscaron, Eva y Adán, fueron hojas de higo. Vamos a ver qué dice Jeremías. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos, puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di, a ellos y a sus padres. Amén. ¿En qué canasta estamos? ¿Somos los higos buenos o seremos los higos malos, que no se pueden ni comer? Dios había llamado a Adán y le dice, ¿dónde estás? Adán tuvo vergüenza, escogió el lado equivocado. Muchas veces las hojas son sinónimos de una religión donde se encuentra la mayoría en veces el pecado, y que no lo queremos decir al Señor, es pecado. No tenemos la valentía de decirle al Señor, yo he pecado, Señor, contra ti. Y cantamos y predicamos,
y levantamos la mano porque los hemos cubierto con las hojas de la higuera. El Señor, cuando fue a buscar fruto, le llamó la atención porque estaba llena de hojas, pero no había frutos. Ahí mismo en Jeremías el 29, 17 al 18. ¿17 y 18? Sí, del Así 20. ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta, para todas las naciones, entre las cuales los he arrojado. Amén. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Amén. Amén. ¿En qué lado estamos, hermano? ¿Estaremos en el lado bueno? Porque los higos malos vendrán pestilencia, dice, y hambre. Cuando Eva pecó, cuando Adán y Eva pecaron, se desató lo peor en esta vida. Y se fue encadenando muchas veces, hasta tal grado que los hemos escondido de la presencia del Señor. La iglesia está escondida a través de esos árboles, de esa higuera, de esas hojas. No queremos soltar esas hojas. Pero Dios está llamando a su pueblo que se acerque, que dé ese paso de decir: Señor, aquí estoy. Oí tu voz y tú ya no tengo miedo. Me acerco a ti para que tú me perdones. Amén. Llegará un momento en la iglesia, la puerta de la iglesia se cerrará. ¿Y vamos a seguir escondidos debajo de esas hojas? Yo creo que no es tiempo ya, hermano. Yo creo que es tiempo de decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Porque Pablo dijo: si, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pecamos, todo el mundo pecamos. Dice que mentiroso es aquel que diga que no pecamos. Pero tenemos al Cristo que los perdona. Yo creo que si ese pecado se dio, Dios lo hubiese perdonado, porque somos hechos a imagen de Dios. El Señor los hizo a su imagen. Si hay algo que a Dios le duele, es que no los acerquemos a Cristo. Y después de esconderlos de ahí, vamos al segundo punto, que es huyendo de la presencia del Señor. Porque una vez que los escondemos, huimos de la presencia del Señor. Volvamos a Génesis 3:8. Y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Hermano, aparte que pecamos, los escondemos, y después de ese escondite, los vamos de la presencia del Señor. Vamos a ver qué dice Jonás 1. Huyendo de la presencia del Señor. Jonás 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir. En la presencia. ¿Por qué huyó Jonás? Tenía miedo. Pero el mandamiento era ir.
Jonás no tenía otra opción más que ir. Pero cuando nosotros decidimos huir de la presencia, ponemos cualquier excusa. Dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, a mí no me saques de aquí. Aleluya, Padre. Porque en tu presencia hay plenitud. Amén, Padre. Adán y Eva habían escogido lo peor. Apartarse de la presencia de Dios. Pero ¿a dónde podemos huir nosotros? Si la presencia del Señor. En el Salmos 139 nos dice que si lo remontáramos en las estrellas, allá está Él. Amén. Si los vamos al Seol, allá está Él. Dios había conocido que Adán estaba ahí. Pero notó algo raro. Ya la comunión con Él ya no era igual. Fue tan diferente que ya no lo encontró. Y dijo Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Hoy en esta mañana Dios nos dice, ¿dónde estamos? Si estamos en los higos buenos o en los higos malos. ¿O dónde queremos estar? Porque la decisión es de nosotros. Ellos habían tomado una decisión de apartarse, de alejarse. A Jonás se le dio una misión, pero él adoptó apartarse y huir y coger el lado contrario. El lado donde está escondido entre los árboles, entre la higuera. Pero esta mañana el Señor nos dice que busquemos a Él. Porque en Él hay plenitud. Que no podemos esconderlo delante de Él. Porque cuando nosotros tratamos de huir, Dios va a levantar grandes tormentas y grandes peces. Porque Él lo que quiere, si no vienes tú a las buenas, yo te traigo a las malas. ¿Y qué queremos? ¿Grandes tormentas en nuestras vidas? ¿Grandes peces? Jonás cuando estuvo en el pez se sintió que estaba en el infierno mismo. Y se acordó que tenía un Dios. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Llegamos a tal punto que cuando ya estamos sumergidos, nos acordamos que hay un Dios. Adán y Eva se acordaron que quién era su creador. Y volvieron otra vez y tuve miedo, le dijo Adán. Dios es amor. Y donde hay amor, echa fuera el temor, dice. Eso dice la palabra. ¿Por qué nos escondemos delante de Dios? Si pecamos, sí, vale. Pero podemos llegar a Dios a decirle, Señor, he pecado contra ti. El hijo pródigo agarró el lado equivocado, pero reconoció y dijo, me levantaré de aquí, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo más. Pero ¿qué hizo el padre? Hizo fiesta. En vez de rechazarlo, hizo fiesta. Mató el mejor cordero. Le puso un anillo. Le vistió con vestiduras nuevas. Hermano, Dios tiene vestiduras nuevas para cada uno de nosotros. Dijo, yo me iré a preparar morada para vosotros. Él tiene una mesa grande para donde nosotros podemos sentarlo con Él y decirle, gracias Señor, porque tú los has permitido estar en tu mesa. Dijo Mario que en la boda buscó a todos, porque a los que estaban invitados no quisieron ir. Los que tenían la invitación a esa boda no quisieron ir. Y el padre se enojó y dijo, ve y tráeme todo. Y llegaron los siervos, pues esto es lo que traigo. Ahora ve otra vez y tráigalo a la fuerza. Jonás tuvo
el privilegio de ir voluntariamente y no quiso. Y el Señor dijo, sí, pues hoy vas a ir a la fuerza. Porque cuando nosotros escondemos eso, cuando nosotros los apartamos, nosotros pensamos que los podemos tapar con esas hojas. El miércoles se dijo, José Luis estaba hablando de David. Y mira lo que dice segunda de Samuel. Mario, léamelo por segunda de Samuel 12. Gloria al Señor. A veces, cuando escondemos el pecado, hay consecuencias. Cuando escondemos el pecado, déjeme decirle que hay unas consecuencias terribles. Y a veces no creemos porque no sucede en el momento. Pero David ya había pasado un tramo muy grande desde que... A ver. Amén. ¿Todo el capítulo? Ya te diría hasta ahora. Dice Jehová envió a Natán A David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, Amén. porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te Amén. libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, Amén. haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Amén. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te nacerá ciertamente Amén. morirá. Ahí. Y Natán se volvió a su Ahí. Amén. Cuando pecamos y encubrimos pecado, hay consecuencias, hermano. Y lo peor, que aún siendo cristiano, cuando pecamos y no confesamos, trae consecuencias en nuestras vidas. Dice: yo te ungí como rey. Dios lo ha ungido a nosotros como rey. ¿Por qué no confesar? Yo te hubiera dado, le dice, todo. Te di todo, las mujeres, todo. Te di la casa de Saúl, la casa de Jerusalén. Pero escondiste lo peor. Pero David, como dice la palabra, que era conforme al corazón de Dios,
Dios lo perdonó. Pero aún siendo David, tuvo consecuencias porque el hijo murió. Dios no perdona a nadie. Dios te puede amar, pero si tú no le dices, Señor, he pecado contra ti, déjeme decirte que Dios no te va a perdonar. Adán y Eva habían pecado, pero los echó del huerto. Porque Adán le había puesto al huerto del Edén, donde lo tenía todo. Muchas veces Dios los da todo. Muchas veces Dios nos da ese privilegio de poder estar tranquilo. Pero muchas veces pecamos y no le somos dignos de reconocer, Señor, he pecado contra ti. He pecado contra ti. Y déjeme decirle que Dios te puede perdonar. Porque no hay pecado que Dios no perdone. Todo lo perdona porque Él dio a su Hijo por eso mismo, para que muriese por nosotros. Pero cuando los escondemos y los vamos lejos de la presencia del Señor, entra la tibieza. Estamos fríos. Muchas veces la iglesia está apagada porque estamos fríos, porque estamos escondidos y estamos fuera de la presencia del Señor. Apocalipsis 3, del 15 al 19 dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. Adán y Eva pensaron que lo iban a esconder, pero Él ya conocía ya lo que había pasado. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El siguiente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. ¿Dónde estamos, hermano? ¿Dónde estás tú? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Esta gente estaba desnuda. Se miraron desnudos. Muchas veces los miramos desnudos y lo primero que buscamos es excusas. Las excusas las buscamos para vestirnos, pero la palabra dice que Él tiene vestidura blanca para vestirnos y que no sea descubierta nuestra vergüenza. Hermano, Dios tiene preparado algo especial para ti y para mí. Amén. Deja de cubrirte en esas hojas. Cristo derramó su sangre para cubrirlo con su sangre preciosa. No busquemos más hojas ya. Digámosle al Señor, cúbralo con tu sangre preciosa y que mi vergüenza no se mire, porque Él perdona nuestros pecados. Gloria al Señor. El diablo engañó a Adán y a Eva, diciéndoles, si comiesen de ese fruto, sería como Dios. Pero no fue así. Mas la desobediencia al obedecer trajo consecuencias irreparables. Porque el problema está ahí, no reconocer. Gloria al Señor. Volviendo a la primera pregunta que Dios le hace al hombre en la Biblia, porque esta fue la primera pregunta que Dios hizo. Y se la hace y le dijo, te he dado una responsabilidad. Fíjense bien. ¿Quién pecó primero?
¿Adán? Fue la mujer. ¿No? ¿Sí o no? ¿Estamos seguros? Vamos a ver qué dice más adelante. Y vio que la mujer, dice en el 6, y vio que la mujer, que el árbol era bueno para comer. O sea, la mujer había pecado. Pero Dios no se fue directo a la mujer. Mire, si hay algo en esta vida ahora mismo, en este siglo, en este año, el diablo quiere poner, no sé si lo pueden censurar ahí en el Facebook, pero quieren poner a la mujer y al hombre. No es así. Eva había pecado primero, pero Dios no se dirige a Eva, se dirige al hombre. Y hoy la iglesia está a falta de esa responsabilidad del hombre. Le hemos dado a la mujer toda la responsabilidad y no es así. Dios va a venir a buscar a mí como cabeza de mi hogar y me va a decir: ¿qué has hecho tú con tu hogar? ¿Qué has hecho tú con tus hijos? ¿Qué has hecho tú con tu esposa? No a la mujer. Dios se dirige primero a Adán. Y muchas veces los escondemos dentro de la mujer. No, es la mujer que tú me diste. Pero tú la has escogido. Tú eres el hombre. Dios me va a preguntar: ¿qué has hecho con tus hijos? Porque muchas veces los equivocamos nosotros. Queremos que los hijos son de nosotros. Y no es así. Mis hijos no son mis hijos. Dios me los ha prestado para que yo los pueda gobernar. Pero mis hijos son de Dios. Y los aferramos muchas veces a nuestros hijos y estamos ahí. Pero no, nuestros hijos... Yo tengo la responsabilidad como padre de enseñarle, dice: instruye al niño en su camino, para que cuando llegase grande no se aparte de él. Esa es mi responsabilidad como padre. Y Dios me va a llegar a preguntar: ¿qué has hecho tú? ¿Dónde estabas tú? En los momentos difíciles, ¿dónde estabas tú en tu hogar? En la iglesia, como varones, somos la cabeza de esta iglesia y los hemos escondido. Los líderes, hombres, no estamos haciendo la función como Dios manda, porque una pregunta trae otra pregunta. Muchas veces hay preguntas que no necesitan respuesta, porque ya las respuestas están en las preguntas. Dios le hace esta pregunta a Adán, pero él ya sabía lo que había pasado. Y muchas veces cuando se los pregunta, lo que hacemos es enfadarlos. Porque Adán tuvo eso de enfadarse. Dice, y dijo el 11, búscame el 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Después de la primera pregunta, ¿dónde estabas tú? Porque hay preguntas, como les digo, que no necesitan ya respuestas. Ya las respuestas están en las preguntas. Esas preguntas se le llaman retóricas. Preguntas retóricas. Eso es como decir, cuando alguien se casa, ya el que va a casar ya sabe qué le va a contestar, el novio y la novia. Pero que es necesaria muchas veces hacer esas preguntas. Y muchas veces Dios es necesario que nos haga esa pregunta: ¿dónde estamos? Aunque Dios lo sepa,
pero Dios nos va a preguntar dónde estamos. Porque después de esa pregunta nos va a decir, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿No te había dado una orden? Y sigue, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Dios muchas veces nos dice, eso es pecado, pero lo comemos. Porque si hubo algo que inmediatamente Dios se hubiera cortado ahí, era por qué Eva siguió la plática con la serpiente. ¿Por qué la siguió? Si Dios ya le había ordenado que no comiese de ese árbol. Pero muchas veces seguimos esa plática. Y cuando ya llegamos a ver, ya hemos comido de ese fruto. Sí, el siguiente. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Siempre vamos a buscar una excusa. Siempre vamos a hallar una excusa. Pero Dios dice que Él los ha puesto a nosotros como sacerdotes. Y que la responsabilidad del hombre es grande, hermano. Porque somos la cabeza, no la mujer. No busquemos excusas en nuestras parejas. Como hombres de Dios tenemos que dar un paso adelante. Porque tenemos una responsabilidad en nuestra espalda, que es nuestra familia. Y de nosotros depende que nuestra familia tenga a Dios. Amén. Amén. Esto era lo que yo tenía en esta mañana. Y déjenme decirle que Dios, cuando yo estaba leyendo, buscando este mensaje, Dios me estaba hablando a mí. Amén. Porque muchas veces le fallamos a Dios como cabeza de hogar. Muchas veces dejamos a que nuestras mujeres hagan el trabajo por nosotros. Mira, muchas veces yo me enfado con mi mujer porque me levanta a las 4 de la mañana a orar. Déjame dormir. Pero yo sé que yo tendría que ser, que esta cosa tendría que ser al revés, que yo tendría que despertarla a ella. Pero los hemos descuidado. Y cuando estaba viendo esto, déjenme decirles que realmente estamos escondidos bajo esas higueras. Que estamos al lado del fruto malo. Pero Dios dice, lo volveré otra vez. Varones, hombres, me voy a meter con ustedes, pero tenemos responsabilidad grande. En nuestros hogares tenemos responsabilidad grande. Las mujeres lo están ganando. Las mujeres lo están haciendo el mandado a nosotros. Cuando la intercesión debería ser de los hombres, no de las mujeres. En cierta ocasión, un pastor estaba predicando y miraba que se llenaba aquel lugar y que había gente que se convertía a los pies de Cristo. Y aquel hombre, oh, wow, mi predicación es fabulosa. Y un día orando, había una anciana que siempre se dedicaba a orar. Y ese día que estaba orando, escuchó la oración de esa anciana que decía, Señor, dale sabiduría al pastor para que predique y que vengan muchas almas a los pies tuyos. Y ahí pudo comprender él que la oración de aquella anciana era la que hacía el milagro, no él. Muchas veces nos equivocamos creyendo que nuestras predicaciones van a traer almas, pero no es así. Son las intercesiones. Y muchas veces queremos títulos, quiero ser pastor, quiero ser el líder, quiero ser tal cosa. Pero lo más grande son las intercesiones. Cuando Daniel oraba, habían ángeles intercediendo para que la oración llegara. O sea que si una predicación va a ser con poder y fuerza, es por la intercesión. Y yo les digo a los hermanos que hacen eso,
gran labor hacen. Amén. Es lo mejor que puede haber en una iglesia, la intercesión. Porque ahí se revientan las cadenas. El diablo no puede hacer nada. Amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Y yo voy a dejar al grupo para que termine con una alabanza y podamos quedar despedidos. Amén. Gloria al Señor.